Hola queridos amigos del Doctor de los Pies. Señores, muchas gracias por sintonizar nuestro programa y hoy vamos a hablar pues de un tema que yo sé que a todos ustedes les va a interesar y es el pie de los diabéticos, la diabetes, cómo la diabetes afecta las extremidades inferiores, cómo la diabetes afecta pues los pies. Se habla de que la diabetes se produce porque usted ingiere mucha azúcar o que ingiere muchos carbohidratos o que ingiere mucha harina, que la persona no hace suficiente ejercicio, que lo heredó de la mamá, que lo heredó del papá, que eso es un asunto familiar. Pero la verdad es que no sabemos muy bien qué es lo que está pasando, no sabemos lo que está sucediendo, pero sí sabemos qué está sucediendo. Está sucediendo que una gran parte de la población del mundo sufre de esta terrible enfermedad y cuando esta terrible enfermedad pues te ataca también las extremidades inferiores, ataca también los pies. El médico le dice a usted, bueno, usted no puede ingerir azúcar, usted no puede ingerir mucha azúcar, o usted no puede ingerir la azúcar blanca ni el azúcar crema, usted tiene que ingerir otros tipos de azúcares sintéticos, pues que no le suban la glicemia en la sangre. Pero hay otros expertos en los cuales pues piensan de una manera diferente y es que no es la azúcar en realidad la que te produce la diabetes, sino que es el procesamiento, cómo se procesa el azúcar y las sustancias químicas que se utilizan para procesar el azúcar, las que producen el daño, las que están produciendo el mal. Al igual que con las harinas, por ejemplo, el trigo lo hemos consumido durante siglos. Nosotros los seres humanos hemos utilizado la harina durante muchísimos años, pero automáticamente llega la industrialización. Cuando se industrializa el trigo y se hace la harina con molinos prácticamente supersónicos, es decir, que se mueven a una velocidad impresionante y mueven y pulverizan, muelen y pulverizan el grano del trigo de una manera pues completamente dañina. Es en realidad no es la harina, no es el trigo la que hace el daño, sino que es la manera que estamos moliendo el trigo, lo estamos pulverizando prácticamente, y cuando ingerimos un alimento que está con un trigo en estas proporciones, pues el organismo lo absorbe de una manera pues que aumenta rápidamente el azúcar en la sangre. Pero no solamente eso, sino que estos productos, este trigo ahora con la industrialización, ya no se cultiva como hace 100 años atrás, se cultiva de otra manera, inclusive hasta la semilla ha sido manejada de una manera genética que muy probablemente sea lo que nos está produciendo el daño. Entonces recuerden muy bien, el procesamiento del azúcar es lo que produce el daño, no es el azúcar per se. Y el procesamiento del trigo, el procesamiento de la harina, es lo que produce también la diabetes, no el trigo per se. El trigo es beneficioso, el trigo es alimenticio. También los azúcares son importantes para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Nosotros necesitamos el azúcar como fuente de energía. No es que no ingiramos el azúcar, sino que es azúcares refinadas, es azúcares pues tratadas con sustancias que nosotros desconocemos prácticamente, muy probablemente son las que nos están produciendo el daño, que nos están produciendo el mal. Al igual que el ejercicio no es necesario que usted haga ejercicio 3 horas al día. Eso déjeselo pues a los deportistas de alto rendimiento. El ejercicio, como usted realice 20 minutos de ejercicio diario de una manera moderada, no tiene que ser tampoco de una manera exagerada. Hay gente que empieza a hacer ejercicio y coge 4 horas haciendo ejercicio durante todo el día, pero eso usted no va a durar más de 15 o 20 días. El 90% de estas personas ya a los 20 días, 25 días deja de hacer ejercicio por completo, y eso produce un cambio impresionante en el metabolismo de su organismo. Y usted sigue ingiriendo la misma cantidad de energía y toda esa energía lo que hace es que se acumula, que se concentra como si fuera
pues grasa. Entonces yo quería que ustedes recordaran esos 3 puntos. No hacer ejercicio de una manera exagerada, hacerlo de manera moderada, 20 minutos es suficiente. Si le gusta hacer un poco más, lo puede hacer también. Las azúcares, el problema del azúcar es la refinación, cómo se trabaja, cómo se convierte de la caña o de la papa o de otros alimentos que se hace también el azúcar, de la remolacha que se hace también el azúcar, pues de la manera que se procesa esas azúcares, esas sustancias que se utilizan para procesar pues el azúcar son las que producen el verdadero daño. Y está también pues las harinas, va a depender mucho el grano del trigo. Si el grano del trigo está semi completo o está completo, no está molido por esos molinos supersónicos y convertido y pulverizado, como lo que normalmente la harina que nosotros consumimos, pues no le va a producir a usted ningún daño. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa porque yo quiero anunciar un programa que tenemos nosotros en República Dominicana para la prevención del pie de los diabéticos, y quiero hablar también algo importante y quiero que ustedes sepan sobre el pie de los diabéticos. Señoras y señores, continuamos con el doctor de los pies y hoy vamos a hablar del pie de los diabéticos. Hicimos una pequeña introducción en donde hablamos de 3 puntos importantes que nosotros los médicos consideramos por los cuales se produce la diabetes, y es pues la ingesta de azúcar. Ya vimos que el azúcar no es mala, que lo que es malo es el procesamiento del azúcar. Cuando se procesa el azúcar, esas sustancias y ese procesamiento que se utiliza para convertirlo en esos granitos que a todos nos fascinan, pues es lo que produce el problema. Y también las harinas, pues es la molienda, como cuando se muele el trigo, a la velocidad que se mueven los molinos, cómo triturizan esos granos de trigo y lo convierten en harina. Una harina pues que cuando nosotros la ingerimos pues se absorbe demasiado rápido a nuestro organismo y sube de una manera importante los azúcares, el azúcar en la sangre. Y también del ejercicio, que debe hacerse con moderación. El ejercicio no puede hacerse de una manera exagerada porque fracasan las personas, fracasan porque ya está comprobado pues que hacerlo de una manera exagerada puede producirle daño a su organismo, y no solamente eso, sino que usted termina cansado, usted termina hastiado de hacer ejercicio, ya usted no lo quiere hacer más. Y lo importante no es hacer 2 meses, hacer 1 mes de ejercicio, lo importante es hacerlo toda la vida, hacerlo con regularidad. Yo quiero pues anunciar un programa que se viene dando todos los años en la Plaza de la Salud. Es un programa para la educación de nuestros médicos, nuestras enfermeras, sobre esta interesante complicación de la diabetes que son los pies, el pie de los diabéticos. Este es el 5º curso de prevención de pie diabético, paso a paso. El primer programa educativo, diversión en la diabetes. Va a ser en el auditorio Doctor Bienvenido Delgado Villini del Hospital de la Plaza de la Salud, y está auspiciado pues por todas estas personas que ustedes ven aquí y mi querida amiga Nalini Campillo. La doctora Nalini Campillo ha dedicado toda su vida al estudio y al tratamiento del pie de los diabéticos. Un abrazo y un gran saludo a mi amiga. Y vamos a hablar hoy pues de eso, vamos a hablar hoy del pie de los diabéticos. ¿Por qué a las personas diabéticas se le complican los pies? Porque ¿qué es lo que sucede en realidad? ¿Qué tan frecuente son las complicaciones en los pies de los diabéticos? Cuando yo hago una historia clínica y empiezo a interrogar a mis pacientes, lo primero que les pregunto pues es si sufren de ellos de alguna enfermedad. Y cuando me dicen que sufren de diabetes, automáticamente también les pregunto si han tenido
alguna complicación o algún problema en sus extremidades inferiores y en sus pies, especialmente ulceraciones, calambres, sensación de hormigueo o adormecimiento, inestabilidad al caminar o también deformidades inexplicables en sus pies y en sus piernas. Entonces, si una persona me dice a mí que ha tenido una ulceración, ya eso prende un bombillo rojo bien grande y me dice que muy probablemente en el futuro esta persona va a tener otra ulceración. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta que el 25% de las personas que sufren de diabetes en algún momento de su vida va a desarrollar una úlcera o va a desarrollar una herida en sus pies. Y después que se desarrolla una herida, después que se desarrolla una úlcera en el pie de un paciente diabético, pues aumenta de una manera significativa las complicaciones y la mortalidad. Eso dicen los datos estadísticos, pero las estadísticas son muy frías. Las estadísticas son frías, calculan solamente números y hay algunos expertos que piensan que el asunto no es así, que no es que hay una relación directa entre la muerte de una persona y una ulceración, una complicación o una amputación, sino que es algo que se viene dando desde hace ya cierto tiempo y todas estas complicaciones pues se aunan y pueden llegar a producir pues la muerte. Por ejemplo, dentro de las complicaciones más frecuentes que vemos en los pacientes diabéticos están las complicaciones cardiovasculares. El sistema vascular de los pacientes diabéticos, al igual que el problema endocrinológico, el problema metabólico del azúcar, van de la mano. La persona que sufre de azúcar también sufre de problemas circulatorios, sufre de problemas coronarios, sufre de problemas circulatorios en las extremidades inferiores. Hay un problema en el metabolismo del colesterol, aumenta el colesterol y se producen pues placas ateromatosas en las arterias de los pacientes diabéticos, pero en todo su cuerpo. No vayan ustedes a pensar solamente que es en el corazón o que es en las piernas, también se producen las carótidas, se produce en el cerebro. Es decir, la diabetes ya hoy en día es considerada también, además de una enfermedad metabólica, es considerada también una enfermedad cardiovascular. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos en el próximo segmento. Señoras y señores, continuamos con el doctor de los pies y hoy estamos hablando de la diabetes. Estamos hablando de que la diabetes, además de las personas tener un trastorno importante en el metabolismo de los azúcares, del azúcar en la sangre, pues también hay un problema cardiovascular. Por eso, usted, al igual como usted visita pues a su endocrinólogo, también usted tiene que visitar a su cardiólogo. Recuerde, el metabolismo del azúcar y también el corazón, el sistema cardiovascular. Debe visitar siempre su endocrinólogo y su cardiólogo. ¿Para qué? Para evitar complicaciones. ¿Complicaciones como cuáles? Complicaciones en los ojos, complicaciones en los riñones, complicaciones en las extremidades inferiores, en el corazón, etcétera. Entonces nosotros vimos al principio del programa que no es el azúcar la mala, sino que es de la manera que nosotros procesamos los azúcares y muy probablemente sean esas sustancias que utilizamos para procesar el azúcar las que nos producen el daño, las que nos producen esta terrible enfermedad. Que también sucede lo mismo con el trigo, que no es la harina, no es el trigo el malo. Lo malo es la manera que nosotros procesamos ese trigo para convertirlo en harina. Y esa harina, pues cuando llega a nuestro cuerpo en esa forma, pues nos produce un aumento importante en lo que es el azúcar en la sangre, el colesterol en la sangre. Entonces el 25% de las personas que sufren de diabetes, pues en algún momento de su vida van a tener
pues una complicación en las extremidades inferiores y en los pies. Pero no solamente eso, sino que la mayoría de esas complicaciones, de esas ulceraciones o de esas amputaciones que se les realizan a los pacientes diabéticos, se deben a una condición que nosotros le llamamos neuropatía diabética. Neuropatía diabética es el daño que le produce esta enfermedad a los nervios periféricos, especialmente a los nervios de las piernas y de los pies. Recuerden ustedes que el daño que se le produce a los nervios de las piernas y de los pies se puede deber pues a un asunto del metabolismo de los azúcares, pero también se puede deber a un asunto de la circulación. Recuerden, la diabetes daña el metabolismo, hay un trastorno en el metabolismo de los azúcares y también hay un trastorno importante en la circulación. Pues de igual manera estos dos factores afectan los nervios de las extremidades inferiores y producen la neuropatía diabética. La neuropatía diabética se manifiesta de esta manera. La persona pues siente calambres, siente ardor, siente quemazón, siente a veces los pies muy fríos, los siente a veces muy calientes, se siente inestable al caminar, siente calambre, siente que algo le pica, siente que algo le muerde. Algunas de estas personas no pueden caminar, pierden la fuerza de las piernas, pero no solamente que no pueden caminar, tampoco pueden dormir, porque es en las noches que tienen todas estas manifestaciones anormales en las piernas y en los pies. Cuando ya usted empieza a sentir neuropatía diabética, pues tiene que tener muchísimo cuidado, porque ese puede ser el preámbulo a que se produzca una úlcera en su pie o que se produzca pues una amputación o que se produzca un pie diabético, una infección en sus pies. A veces los pacientes diabéticos se hieren los pies, se hieren la planta de los pies, se hieren las extremidades inferiores y no sienten absolutamente nada. Y al no sentir absolutamente nada, usted no se da cuenta, esto se infecta. Y al infectarse, pues viene el famoso pie diabético. Y recuerden que las bacterias son microorganismos que viven con nosotros, viven todo el tiempo con nosotros, nos rodean, están en nuestra piel, en el piso, están en los zapatos, en todos los lugares. Y cuando estas bacterias penetran pues en la piel, pues producen una infección, infecciones que pueden ser superficiales como también pueden ser infecciones profundas. Señores, espero que hayan disfrutado de este interesantísimo programa. Será hasta la próxima aquí con el doctor de los pies.